Muy buenas tardes a todos y a todas, a todes que nos encontramos el día 12 de mayo celebrando el tercer foro virtual LGTB en el marco de la celebración o conmemoración internacional contra la homofobia, la transfobia y la bifobia. Este tercer foro virtual que se presenta el día de hoy tiene una intencionalidad muy importante: darle continuidad y seguimiento a las actividades que se han realizado a partir de los estudiantes y particularmente de los estudiantes que están inmersos en la temática y son parte justamente de investigaciones y sobre todo también es parte de la comunidad LGTB. Este foro ha trascendido de una manera muy importante, dado que nace y surge de las necesidades y particularidades de los estudiantes. Es decir, agradecemos también a nuestras autoridades por toda la gestión realizada, particularmente de nuestro coordinador de área, el maestro Adalberto Rangel Ruiz de la Peña, para la realización de este tercer foro. Siempre sensible a las temáticas abordadas en estos temas y por supuesto siempre la colaboración entusiasta de todos y cada uno de los administrativos que nos acompañan para que estos foros sean posibles. Además, pues estamos celebrando y conmemorando un año más de este año que se celebra con el tema de la campaña Nuestros cuerpos, nuestras vidas, nuestros derechos. Reitero, este tercer foro lo celebramos en este marco de conmemoración a través de estas estrategias de lucha contra la homofobia y que efectivamente se van cumpliendo año con año a partir del 2014 a través de la Organización Mundial de la Salud, toda una serie de campañas y estrategias para evitar los actos de discriminación por motivos de identidad sexual y por supuesto de preferencias. En pro, pues, de la igualdad, la no discriminación en México, también conmemoramos, pues, este ejercicio que tiene que ver con la ruptura de acciones que tienen que ver con prejuicios, estereotipos, estigmas hacia la comunidad lésbico, gay, bisexual, transexual, transvesti, transgénero e intersexual. Es decir, que en este marco y en la celebración del tercer foro virtual LGTB hemos enunciado este foro Expresiones Artísticas y el día de hoy pues tenemos toda una serie de ponentes que nos da mucho gusto su participación porque nos ha dado un impacto interesante en cuanto a establecer lazos muy fraternos con estudiantes no únicamente de nuestra licenciatura de Sociología de la Educación, que han tenido una participación muy importante en el ejercicio, en la ejecución de los propios foros, y ahora tenemos el gusto de compartir el espacio con estudiantes de las licenciaturas de Pedagogía, además de otros espacios que tienen que ver con la Escuela de Bellas Artes y, por supuesto, la participación magnífica de nuestra ponente conferencista inicial, Lía García, quien también es pues estudiante, formadora, activista y demás en espacios pues formada en la Universidad Nacional Autónoma de México. Yo agradezco mucho la participación, el entusiasmo de nuestro estudiante de la licenciatura, Emanuel Barrios, quien siempre lo tendremos en consideración, dado que ha sido un estudiante activo en términos de promover estas temáticas y a quien le cedo la palabra para dar un espacio y unas palabras de bienvenida a este foro. Muchas gracias. Agradezco a todas las autoridades que nos han brindado este espacio para difundir esta palabra que es la igualdad, el derecho y sobre todo una voz de protesta. A mis compañeros, a cada uno de ellos por su tiempo, por brindarnos un espacio y sobre todo hablarnos desde su propia trinchera a través de las expresiones artísticas
cada uno de ellos por brindarnos este espacio, hablarnos acerca de su arte, de lo que ellos hacen y cómo podemos hablar acerca de las artes y de nuestra identidad LGBT más. Sin más, damos comienzo. Muchísimas gracias. Estamos pues de plácemes en darle la palabra a Lía García, quien nació en la Ciudad de México, donde actualmente vive y radica. Poeta, pedagoga y artista de performance, formada en la Universidad Nacional Autónoma de México. Es activista y defensora de los derechos humanos de las personas trans. Cofundó en el año de 2016 la Red de Juventudes Trans México junto con Jessica Marjane. Y en 2019 el Archivo de Literatura Infantil y Juvenil Trans Mariquitas. Sus proyectos pedagógicos se han centrado en construir puentes afectivos entre la experiencia trans, el activismo y el contexto sociopolítico por medio del performance artística que acontecen en espacios de complejidad, cárceles, escuelas, plazas públicas, mercados, hospitales, entre otras, que oprimen y encarcelan las identidades de la disidencia sexual. Ella detona una pedagogía intensa del amor antirracista que permite que nuestros cuerpos sanen y materialicen todos los sueños posibles. Bienvenida, Lía García, a esta casa de estudios y te damos la más cordial bienvenida. Tienes la palabra. Hola, ¿cómo están? Buenas tardes a todas, a todos, a todos. Yo soy Lía García, la novia Sirena, y pues estoy muy feliz de estar aquí entre ustedes, compartiendo la voz, que para mí es el acto más revolucionario que tenemos, porque la voz nos permite atravesar todas y cada una de las fronteras, todas y cada una de las virtualidades, y nos permite aparecer y estar de cuerpo presente. La voz es una extensión del cuerpo y la voz toca, la voz abraza, la voz acaricia. Y bueno, decir esto en un tiempo tan fuerte, después de haber sobrevivido a una pandemia tan letal y apenas estar abrazando las secuelas que nos dejó, pues me parece bastante pertinente porque ahorita estamos justo colocando la voz al centro de la posibilidad y pues es bello también poner al centro el eco de la voz que finalmente se convierte en memoria y habitarlo colectivamente. Y yo quiero agradecer mucho a Rocío, a Emanuel, a Job, a Silvia, pues por estar aquí también y les nombro en voz alta porque es importante nombrarnos. Este es un encuentro afectivo en el cual lo que queremos es compartirle a las personas que nos están escuchando a corazón abierto, pues cómo el arte ha sido una plataforma y un espacio pedagógico de protesta y de escucha radical para las personas que pues hemos accionado políticamente desde el arte, ¿no? Entonces, es muy bello para mí compartir esto porque siempre que estoy en una charla, yo me sitúo pedagógica y políticamente. Y esto quiere decir que no podemos olvidar que estamos en el contexto de México. México es el segundo país a nivel mundial en presentar más crímenes de odio hacia la comunidad LGBT y esto está documentado por organizaciones mundiales que a partir de estadísticas que hacen con sociedad civil de los países que colaboran en ese observatorio de asesinatos a personas trans y LGBT, pues cada año nos dan informes de qué es lo que está aconteciendo en cada una de las latitudes. Y desde el 2012 México es el segundo país en Latinoamérica en tener más cifras de violencia a la comunidad LGBT, empezando esas cifras con cuerpos de nosotras, las mujeres trans, que sin duda pues somos quienes estamos en un riesgo más grande en este país, que como diría Sayak Valencia, pues es un país que está enraizado en una necropolítica de Estado que insiste en introyectar en la subjetividad de ciertos cuerpos, pues ese derecho de asesinar. ¿Cuál es la respuesta pedagógica y artística que estamos dando los estudiantes, profesores, profesoras,
artistas, personas que están trabajando desde la cultura a esta situación. Pues este encuentro es una respuesta porque pues nos estamos congregando para hablar de cómo el arte nos ha transformado la vida, de cómo el arte ha sido nuestra expresión política para denunciar, para levantar la voz y sobre todo también para compartir conocimiento, porque la educación, que no es más que una acción política de transformación, pues tiene múltiples objetivos que se despliegan, que se deshacen y que se entretejen a sí mismos, y uno de esos objetivos es justamente compartir conocimientos y desjerarquizar las relaciones de poder que plantea la educación tradicional. Y el arte, pues nos permite justamente desjerarquizar, porque el arte nos permite transitar al cuerpo, transitar a la piel y hacer de la creatividad el espacio que horizontaliza esas relaciones de poder que ha planteado la educación tradicional. Yo traje esta imagen para compartir con ustedes. No sé si ustedes conocen este símbolo tan histórico, tan ancestral, que es la virgulilla. Esta virgulilla pues aparecía en muchos códices de nuestras ancestras, ancestros de nuestros territorios primigenios, y se utilizaba para detonar la comunicación entre dos partes. Entonces, cuando aparecían dos cuerpos o dos plantas, o aparecían dos animales o un animal y un humano, y en medio de estos dos sujetos aparecía esta virgulilla en los códices, pues significaba que estaban teniendo una comunicación con base en la escucha, con base en el sentir y con base en lo que no está vacío. Entonces es bello traerla hoy porque creo que este foro pues nos va a permitir comunicarnos afectivamente, nos va a permitir dudar, nos va a compartir mucho a quienes están en este camino tan hermoso que es la pedagogía y el arte. Y pues justamente la apuesta es que pues podamos comunicarnos de todas las maneras posibles. Por eso yo traía este símbolo que a mí me encanta. En la lingüística pues se utiliza como apóstrofe para detonarle nuevos sonidos a algunas palabras o a algunas letras que también llevan consigo el apóstrofe, como una especie de simbiosis entre algunas letras con este símbolo. Y también me gusta porque en otros contextos también se utiliza para representar el aire y el agua. Y tanto el aire y el agua pues son elementos que fluyen, son elementos donde no hay estructura y son elementos donde las personas de las resistencias disidentes pues hemos estado presentes. El aire, imagínense, es maravilloso porque es el único elemento que se puede hacer visible a través de los otros cuerpos. Y eso es muy bello, ¿no? Que para que el aire se pueda visibilizar necesitemos de otro cuerpo, de otros cuerpos para que se vea, para que esté ahí presente. Entonces, ¿de qué manera la pedagogía también es pedagogía cuando colectivizamos el acto educativo? ¿Y cómo lo hacemos? Como el aire, ¿no? Y el agua, por supuesto, pues es uno de los territorios más inexplorados por la humanidad. Solo se ha descubierto el 30% de los océanos, y yo creo que eso está muy bien porque pues en este mundo que insiste en que todo es definitivo, en que debe haber finales y en que todo es concreto, la misma producción de la teoría dentro de la academia ha sido muy concreta, y hay cosas que no son concretas, hay cosas que son inexplorables, inagotables, que son misteriosas, y también es una postura pedagógica compartir conocimientos desde el misterio, desde la no satisfacción, ¿no? Porque parece que la sociedad neoliberal y capitalista pues insiste en que siempre estemos satisfechas, que siempre tengamos conceptos bien definidos, que la pedagogía se define a sí misma cuando en realidad hay que indefinirla. Y esto nos enseña el agua, pues, ¿no? Yo no puedo desvincularme del agua como un territorio desde el cual yo puedo pensar. A mí me interesa pensar desde las entrañas, desde lo profundo, ir a ese abismo y verme a mí misma en esa oscuridad que pues justamente no podría ser oscuridad sin la luz, porque el abismo se descubrió con la luz. O sea, tanta luz se necesita para descubrir un abismo, decía yo en uno de mis poemas como una pregunta. Y pues sí, realmente se necesita mucha luz para que la oscuridad sea oscuridad.
y pienso que el arte es esa oscuridad y que lo que le estamos aportando al arte cuando lo entrecruzamos con la pedagogía, pues es darle esas pequeñas lucecitas de posibilidad que nos permiten descubrir. Pienso que la pedagogía no es más que un espacio de descubrimiento propio, de descubrimiento colectivo y que nos permite pues justamente abrazar todo lo que nos convoca a ese camino de aprendizaje, desaprendizaje, de ruptura, porque también hay que rompernos y hay que rompernos para que el conocimiento pueda entrar y para que la toxicidad pueda salir, y esto también es un proceso de deseducación muy, muy precioso. Entonces, ¿qué es lo que está rompiendo el arte? Qué pasa cuando la pedagogía se deja seducir por el arte y el arte por la pedagogía? Pues es bello, ¿no? Es bello también que tanto en la Universidad Pedagógica Nacional y en el Colegio de Pedagogía de la UNAM, pues justamente se vayan aproximando con cada vez más fuerza perfiles y posibilidades donde la pedagogía pues justamente ya entra en una discusión crítica, analítica, reflexiva y de producción de conocimiento con el arte, y también como en las escuelas de arte también ya la pedagogía pues tiene un lugar. Y ya no tanto como una cuestión de planes y programas de estudio que incluyan el arte, sino también de cómo las personas que estamos formándonos desde la pedagogía en todo lo que implica, pues podamos justamente encarar al arte y cómo el arte puede también encarar a la pedagogía. Es muy bello, ¿no? Porque pues ya ahí se van difuminando las fronteras y dejamos que el arte entre a las aulas y dejamos que la pedagogía entre a las galerías y a los museos, y pues justamente no dejamos de crear. Eh, es muy, muy importante para mí compartirles en este discurso inaugural que mi apuesta política, así como la de muchas personas que están aquí presentes el día de hoy, ha sido desde el arte, ha sido establecer un diálogo entre el arte y la pedagogía y poder llegar a múltiples espacios de complejidad con esta pedagogía artística para transformar. Vuelvo a repetir que no podemos desvincularnos del contexto sociopolítico en el que estamos y que es muy importante que demos una respuesta pedagógica a todo lo que hemos hecho, a todo lo que hemos vivido. La comunidad LGBT nos encontramos en un riesgo total. Uno de los derechos humanos por los cuales hemos luchado a lo largo del tiempo ha sido el derecho legítimo a una educación libre de discriminación, a una educación libre de acoso, a una educación libre de incertidumbre y a una educación que también nos permita justamente visibilizarnos. Creo que la academia es también un espacio donde tenemos que incidir. Yo hace poco estuve en una clase con alumnos de la FES Acatlán que están formándose en pedagogía en semestres muy primigenios, y yo les estaba contando mi historia como estudiante en aquellos años del 2010, cuando el clima político de este país era totalmente diferente, no teníamos los derechos que tenemos ahora, no, las personas trans estábamos en una situación de mucho ocultamiento, era un riesgo total salir a las calles y visibilizarnos, y aún así tomamos el riesgo. Y bueno, la insistencia al gobierno mexicano en aquellos años para que se despatologizara la ley de identidad, pues eran demasiadas, lo que finalmente se logra en 2015, que es despatologizar la ley de identidad de género. Y les decía yo a los compañeros, las compañeras, les compañeres que yo no me formé únicamente como pedagoga dentro de la universidad, sino que también yo milité políticamente dentro de la universidad. Y esto a veces parece una situación muy fuerte porque para muchas personas que lo escuchen así, podría resultar muy polémico, porque dirían, ¿cómo? Pues era de las que echaba grilla, era de las que subvertía, y bueno, yo creo que para mí el visibilizarme como mujer trans en aquellos años, el demandarle a la Universidad Nacional Autónoma de México que existieran espacios para que las personas trans pudiéramos ser nombradas como lo habíamos decidido, que la planta docente fuera capacitada para saber cómo compartir el espacio pedagógico con personas LGBT, que el personal administrativo también tuviera una formación pedagógica para enterarse de qué estaba pasando
con los movimientos sociales, pues fue un tipo de militancia, que si bien me puso en riesgo porque pues de repente cuando tú hablas de lo que se tiene que hablar, eres desplazada, eres colocada en un espacio de exageración, de intensidad. Si bien eso sucedió, creo que pues hoy podemos hablar de lo que ya existe, ¿no? De que cada vez somos más dentro de las universidades, de que cada vez es más necesario que existan planes y programas de estudio con transversalidad de género y que cada vez es más necesario que existan espacios arquitectónicos seguros para las personas LGBT. Entonces, hablemos también de cómo el arte nos ha permitido justamente denunciar y visibilizar y también reclamar esta educación libre de discriminación y una educación y una crianza donde las personas LGBT estamos presentes. Yo actualmente pues estoy muy interesada en el trabajo con infancias. Esto es parte de lo que ustedes están viendo, esos encuentros pedagógicos que pues ya no ocurren solamente en las aulas, sino que ocurren en las cocinas, sino que ocurren también en los jardines y en otros espacios donde podamos llevar la pedagogía, ¿no? Porque pues la pedagogía no es sinónimo de escuela, la educación no es sinónimo de escuela y la pregunta es dónde podemos hacer escuela, dónde podemos hacer pedagogía y dónde podemos hacer calle también. Entonces, sigamos rompiendo las fronteras que existen entre la academia y el afuera y hagamos que el afuera, con todo lo que implica pensar el afuera en este país, pues entre a la academia y que la academia también se desborde como un río para llegar a todos estos espacios donde estamos las personas resistiendo, existiendo y donde necesitamos también que existan procesos de transformación y procesos de resiliencia. La pedagogía para mí tampoco se puede desvincular de la sanación. Yo me he sanado a través de la pedagogía y al hacer este diálogo entre el arte y la pedagogía, pues esto se ha convertido en un bálsamo para sanar muchas heridas coloniales que este estado ha colocado sobre mi cuerpo. Entonces, pues yo con esto voy a darle apertura a las otras, los otros ponentes que están aquí, que nos van a compartir experiencias y pues deseo que sigamos buscando la justicia desde el arte, desde la pedagogía, desde la combinación entre el arte y la pedagogía y que pues sigamos visibilizándonos porque nuestra resistencia es nuestra existencia. Y pues aquí estamos, siempre, siempre, para detonar, para sanar y para insistir. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Lía, por este discurso inaugural. Les doy la palabra a Emanuel para dar pie a nuestro siguiente ponente. Nuestro siguiente ponente tiene un cariño muy especial para mí. Fue la persona que me incitó a realizar estos primeros foros, la que me enseñó este camino de que no solamente podíamos hacer protestas, alzar la voz de una manera fuerte, sino que también a través de intervenciones educativas, de intervenciones donde cada uno de nosotros podía expresar una palabra a través de su arte, a través de lo que cada uno de nosotros realizábamos. A continuación tenemos la siguiente ponencia con el título Expuestos es a la luz. Job Misael Juárez Daza, Ciudad de México del 2000, estudiante de octavo semestre en la institución Universidad Pedagógica Nacional en la licenciatura en Pedagogía. Del campo Contexto Inclusivo para la Prevención de Violencia en Educación. Es fotógrafo artístico en el arco de la homosexualidad y el contexto, mostrando la diversidad de cuerpos, temáticas, relaciones que la comunidad LGBTIQ y el desarrollo de una propuesta de autoconocimiento a través de la fotografía. A continuación le cedo la palabra a mi compañero y amigo Job Misael Juárez Daza. Muchísimas gracias, Emanuel. Y bueno,
Hola a todos, todas y todes. Muchas gracias, profesor Rocío, Emanuel, al área académica 1 de la licenciatura en Sociología de la Educación por parte de la Universidad Pedagógica Nacional. Estoy muy contento de estar aquí hoy en mi casa de estudios, que aunque ya estoy a punto de ser egresada, pues la verdad es un privilegio para mí poder platicar un poquito con ustedes acerca de cómo ha sido el arte en mi vida, ¿no? Y pues bueno, para dar comienzo, he nombrado a esta exposición expuestes, expuestas, expuestos a la luz, porque yo estoy muy contento porque justo lo que acaba de mencionar Lía en su participación anterior acerca de el arte como oscuridad conecta perfectamente con lo que quiero platicar hoy, así que yo estoy muy pleno y pues la siguiente, por favor. Bueno, igual les voy a platicar un poquito a grandes rasgos acerca de lo que yo considero arte. Y justamente hace unos días platicando con un amigo, estábamos platicando, ¿no? Pues para ti, ¿qué es el arte? Él danza y pues yo con la fotografía y me dijo, es que para mí el arte es un lenguaje. Y yo dije, para mí también es un lenguaje y nos concentramos varias personas, él danza, hay otros que dibujan y todos congeniamos en un solo proyecto para hablar sobre el cuerpo humano, expresión humana. Y cada uno desde su enfoque logramos algo bien bonito y justo fue, el arte es un lenguaje, cada quien encuentra una forma de comunicarse, la forma de, encuentra el medio preciso para transmitir quién es. Más allá de lo que quiero decir es yo quiero transmitir quién soy. Y por eso este foro, hablando de las cuerpas, hablando de las identidades, creo que no hay mejor camino que el arte para poder expresarnos, ¿no? Y justamente, la siguiente, por favor. Em, Hay una frase de Rufino Tamayo que hace unos meses me marcó bastante que dice, deben existir tantos caminos como artistas en el mundo. Y esto fue a raíz de que tuve una problemática con otros artistas que justamente decían, no, es que tú estás muy chiquito para hacer arte o viceversa, ¿no? Tú ya estás muy grande para hacer arte, no encajas, lo análogo ya fue, y fue todo un dilema. Y cuando escuché esta frase de Rufino Tamayo fue como es cierto, ¿no? Como artistas, como personas, más que artistas, como personas, cada uno, cada una, cada une tiene su propio camino y es todo tuyo, o sea, no tienes por qué invadir el camino del otro, es tuyo y tú puedes hacer ahí lo que tú quieras y te pueden ir a visitar y ambular por ahí, ¿no? Que es igual como en la pedagogía, que es nosotros como futuros pedagogas y pedagogos, no estás imponiendo un camino, tú estás acompañando en ese camino. Entonces, con este preámbulo de lo que significa el arte y cómo yo vivo el arte, les voy a contar un poquito acerca de la fotografía que yo hago. La siguiente, por favor. Ok. Parte de la fotografía es muy amplia el término de la fotografía, pero al final de cuentas aquí destaqué algunas palabras que justamente son las que podríamos, bueno, las que yo ocupo para definir fotografía, ¿no? Y es que la primera fotografía que inició fue para retratar muertos, así como suena. Sobre todo era con los bebés que fallecían. Las familias querían tener un recuerdo de, pues sí, de esa persona que ya no está. Entonces, la fotografía fue un medio de evidencia, de recordatorio, pero sobre todo de esencia, ¿no? Porque tenían que acomodar al bebé de cierta forma que se viera dormidito y no muerto. Entonces, ahí hay esencia, hay una expresión, pero también hay historia y hay identidad. Porque aunque esa persona ya no está, pues, viva, sigue teniendo presencia, ¿no? Y justamente es una fotografía que evoca sentimientos, que evoca humanidad, ¿no? Y de eso va mi proyecto, de una fotografía
que proyecte humanidad. La siguiente, por favor. Y bueno, ahora entrando un poquito en términos más estructurados, la fotografía viene de la palabra, de dos palabras. La primera es phos, que significa luz, y la segunda es graphis, que significa escritura o dibujar. Entonces, podríamos decir que la fotografía significa pintar o escribir con luz, ¿no? Lo cual es una definición sumamente bella, sumamente también poética. Y bueno, mi fotografía que hoy les voy a enseñar va acerca del desnudo humano, del desnudo de las cuerpas, de quitarte, desprenderte de todo lo que te viste, de todo lo que portas y únicamente dejarte ser con tu cuerpo, ¿no? Justamente cuando envié mi presentación, me dijeron que tenía que censurar el trabajo y fue un shock para mí otra vez, porque justamente no comparto mi trabajo en redes sociales y pues obviamente existen estas normas que no te permiten desnudos y creo que es algo también y quiero exponer la censura a la que nos sometemos como artistas, pero ya dejando el artista a un lado como personas, ¿no? Por tu expresión de género, por tu identidad, por tu preferencia sexual, estamos siendo censurados, ya sea por la sociedad, ya sea por las creencias de la fe o como le queramos llamar, pero ¿por qué censurar, no? ¿Cuál es la necesidad de no permitir ver la cuerpa del otro, de la otra, del otro? Así venimos al mundo y es lo que somos, ¿no? Entonces, quiero a propósito, puse estos letreros de censura en grande durante toda la presentación, porque justamente es un tema que sí podría ser como algo eh, que podríamos dejar a un lado y lo censuras de forma bonita, ¿no? Que sea parte de la foto, que es lo que yo hago, ¿no? Si vas a censurar, pues pones una flor, pones una tela, pones algo, pero hoy no, hoy quise justamente que sobresaliera y que se vea grotesco. ¿Por qué? Porque no es parte de mi arte. La censura no es parte de mi arte ni de mí como persona. La siguiente, por favor. Bueno, aquí de forma general les coloqué un poco de las fotografías que he estado realizando previo a la pandemia y durante la pandemia. Las mezclé porque también quiero hablar de la pandemia y de cómo nos cambió la perspectiva, ¿no? Por ejemplo, la foto donde está un chico con una bolsa de aire, justamente obviamente fue ya que empezábamos a salir un poquito más después de la pandemia, pero quería retratar esa parte de sofocarte, de asfixiarte, ¿no? Abajito la tela negra en el agua, la cuerpa del arnés blanco enredada en plástico, de cómo nos teníamos que proteger. Bueno, todavía nos tenemos que proteger, la pandemia no ha acabado, ¿verdad? Eh, pero justamente quiero hacer notar aquí la diversidad también de cuerpos, ¿no? Creo que es un punto que voy a tomar un poquito más adelante de cómo también dentro de la comunidad en general, la comunidad queer, tenemos que estigmatizar un cuerpo, ¿no? Y si no eres cuerpo trabajado de gimnasio, si tienes lonjas, si tienes piel morena, cualquier cosa, cualquier defecto, te lo hace notar. Y yo lo que quiero es justamente hacer ver que todas las cuerpas son válidas, que todos los sentimientos, que el erotismo, que esa parte sexual que nos hace de seres humanos es normal, es natural y debe decirse, debe hablarse y debe mostrarse, ¿no? Mi fotografía actualmente igual se basa como en hombres gay o bisexual. ¿Y por qué? Porque pues al yo ser parte de este grupo, de esta comunidad, me siento identificado, me siento acompañado, me siento seguro, ¿no? Entonces, por eso es que en confianza realizo estas fotos a conocidos, amigos, pero justamente ahora que estoy en el último semestre de pedagogía, he abierto mi perspectiva de género, la verdad, y he empezado a trabajar con mujeres y personas no binarias,
que la verdad tienen unas cuerpas hermosísimas, pero más que cuerpas tienen cosas que decir, ¿no? Tienen cosas que mostrar y la verdad es que merecen y deben ser escuchadas. La siguiente, por favor. Bueno, aquí voy a empezar con el autorretrato como algo que a mí me ha ayudado en este proceso de sanación. Lía bien mencionaba que la pedagogía para ella le ha ayudado a sanar y yo comparto eso con ella. Desde que entré a estudiar pedagogía, ha sanado y me ha acompañado en procesos personales de identidad, de aceptación y justamente realicé este autorretrato como un mes antes de que iniciara la pandemia. ¿Por qué? Porque puto es una palabra que he escuchado durante toda mi vida y justo en ese momento de mi vida yo me la apropié y dije, es lo que soy y no debes de sentir pena por ello, no debes sentir, no debes sentirte sucio y debes aceptarte, ¿no? Entonces ese día yo estaba solo y dije, tengo que sacarlo, tengo que decirlo, no me puedo callar. Y dije, pues en la fotografía, ¿no? Entonces recorté esas letras del periódico, las pegué en mi ojo abajito y estaba un atardecer, en el ojo se alcanza a ver un poquito el sol y la verdad es que para mí esta foto significa demasiado, fue un, eh, lo digo con orgullo, lo digo porque es lo que soy, porque es mi identidad, ¿no? Entonces, este autorretrato a mí me ayudó a sanar, lo publiqué en algunas redes sociales y lo único que recibí fue amor y la verdad es que estuve muy contento ese día. Y las fotos que vamos atrás fueron realizadas en pandemia. No las quise mostrar completamente porque fue un lapso en pandemia que sí existió, pero que al mismo tiempo dejó de existir, ¿no? Si las alcanzan a ver, podemos ver, bueno, es mi cuerpo, pero de cierta forma quería demostrar esa parte de estoy vulnerable, estoy dolido. ¿Por qué? Porque en la pandemia estuvimos encerrados con nuestras familias y lamentablemente no todos tenemos la fortuna de poder expresarnos en nuestras casas como somos, ¿no? A veces tienes que aparentar ser alguien que no eres, tienes que callarte tus puntos de vista porque si los dices, creas una, más que una, ojalá creáramos polémica, ¿no? Pero en lugar de generar polémica, creas estos discursos de odio hacia tu persona. Entonces, yo en pandemia ya estaba harto, ya quería salir, quería ver a mis pares, donde podemos hablar sin presiones, donde somos quienes somos, ¿saben? Entonces, yo ya estaba harto y un día me encerré y me tomé estas fotos porque dije, lo tengo que sacar o me voy a volver loco, ¿no? Y salieron estas fotos que para mí son bellísimas y significan algo para mí. Y es así como la fotografía también es esta parte de autoayuda y autoconocimiento, porque yo me conozco. No es lo mismo ver tu cuerpo en un espejo, porque entonces tú empiezas y te quitas un pelo de aquí, o dices, ¿qué pasaría si me maquillo aquí o si me quito esto o aquello? Pero cuando tú te tomas una foto, queda plasmado, que es igual que dices, si no es mencionado, no existe. Y aquí es lo mismo, tú lo tienes que plasmar y lo tienes que ver porque así existe. Entonces tú al verte en la fotografía dices, esto es lo que soy, ¿no? Así que también les hago una invitación, no tienes que ser o saber de fotografía con tu mismo celular, puedes hacer fotografía y más adelante creo que incluye algunas fotos hechas con celular porque no precisamente necesitas tener la técnica de fotografía, simplemente atreverte a hacerlo. La siguiente, por favor. Aquí igual continúo con unos autorretratos, pero mientras organizaba las fotos para esta ponencia, me topé con un autorretrato en cada año y cuando los vi dije, wow, cómo es la misma persona, pero tiene algo diferente que contar, ¿no? La primera fotografía que vemos fue realizada en el 2018, justo un poquito antes de entrar a la universidad.
Y yo veo como cierta transparencia, veo pureza, pero también veo como esa ventana al que habrá, el posible ser, ¿no? Y, y sí, así me sentía en ese momento. En la segunda, vemos un condón inflado y parte de mi cara, porque yo estaba, eso ya fue en 2019, porque justamente una temática que también es muy sonada dentro de la comunidad es las infecciones de transmisión sexual. Me alegra y estoy muy contento de que ya sea un tema con el que podemos hablar con más naturalidad, con más difusión, sin prejuicios, pero al mismo tiempo se habla de estas infecciones como algo negativo. Siempre es algo negativo, algo a lo que le tienes que tener miedo. Y yo en el 2019 estuve bombardeado de este tema que dije, denme un condón y me lo trago, si esa es la solución a todas las infecciones. Entonces justamente, no, obviamente no me lo tragué, nunca se lo traguen, pero en esta foto yo lo quise representar así, justo en la boca, y se ve un poco sucia la foto, se ve, pues sí, un poquito sucia, mugrosa, y esa era la intención, ¿no? Porque cuando hablas de infecciones es a lo que se refiere. En la tercera fotografía fue como en la segunda, tercera semana de pandemia, y yo también ya estaba harto porque soy de irme a la calle, de estar en la calle. Si me dicen vamos, aunque sea al Oxxo, yo voy al Oxxo con tal de salir a la calle, y estar encerrado fue horrible para mí, que un día dije no, y pues me quité la ropa, me desprendí de eso, me puse frente a la ventana y me tomé una fotografía como un suplico a mi único contacto con el mundo, que era la ventana, y era como, sácame de aquí, ya quiero salir, quiero ver esa luz, que justamente es esta parte de oscuridad, el cuerpo se ve oscuro, solo se ve la silueta y la luz únicamente pintando una parte del cuerpo, ¿no? Y así es como uno se va tomando de quién es para hacer fotografía. Y en la última foto, que fue realizada hace unos meses, es algo profunda, de lo cual todavía no estoy lista para contar del todo, pero simplemente quiero sobresalir esta parte de las cicatrices, esta parte de no poder ver, hay oscuridad en la mirada, y a veces uno se siente oscuro, uno se siente tirado, derrumbado, y justamente es esta parte de marcar, hay un poquito de shibari en el cuerpo, a lo cual uno habla sobre vulnerabilidad, ¿no? Y es así como a veces nos sentimos, y no tienes que estar feliz todo el tiempo. Y para eso, a mí en lo personal, la fotografía me ha ayudado. La siguiente, por favor. Al igual que les mencionaba, me gusta retratar como problemáticas tanto personales como sociales, y una problemática a la cual he tenido contacto muy cercano y personal es el VIH, ¿no? Y también se le adjudica muchísimo a la comunidad, que por favor les invito, les invito a empezar a desblindar el VIH de la comunidad LGBTIQ+, porque el VIH ataca a todos, a todas y a todos por igual, sin importar tu preferencia, prácticas, nada. Entonces, aquí tengo algunas fotos que he desarrollado como proyecto para hablar de VIH. Tenemos en la primera fotografía un corazón hecho con antirretrovirales, una mirada justamente con un antirretroviral, que es como, ok, tengo esta solución, no me voy a morir, voy a estar bien, pero al mismo tiempo es como, pero estoy condenado a vivir con esto, voy a vivir de aquí hasta que me muera o hasta que exista una cura, ¿no? Pero no es, tengo una vida plena, sí, pero también tengo cosas que hacer. En la de en medio, esta fue muy improvisada, pero es de las que más me encantan, porque cuando se habla de VIH asociamos a sangre, asociamos a algo sucio, impuro, a un desastre, algo negro que corre por tus venas. Y justamente encontré esta plantita en una sesión de fotos que hicimos al aire libre, y vi cómo estaba como si fuera fruta, y cuando la apretabas pues salía ese liquidito rojo, y que la meto en el condón y lo aprieto y todo se ensució. O sea, es muy conceptual un poquito, pero
justamente da esta impresión, ¿no? De algo sucio, y es a lo que siempre se le adjudica. Y también una problemática creo que es romantizar el VIH. Creo que las nuevas generaciones, y me incluyo, decimos como, no pasa nada si me da VIH, existen tratamientos y puedo llevar mi vida normal, puedo tener relaciones sexuales, incluso puedo tener hijos si quiero, pero, y es cierto, pero al mismo tiempo es como, pero ¿cuándo le vamos a dar fin si esto se sigue reproduciendo, ¿no? Y creo que hemos romantizado bastante el VIH. La siguiente, por favor. Igual está esta sesión en torno al VIH, pero ya como una expresión tuya o personal con los demás, con las y les demás, con tus parejas, con tu familia, ¿no? En las primeras 3 fotos es una serie de 6 fotos, solo puse 3, porque creo que es esta parte de que uno cree que debe prevenirse, de que uno debe cuidarse cuando hace contacto con alguien VIH positivo, y vemos aquí que tiene un guante y después hace contacto, pero después ya no hay guante y solamente hay una unión, ¿no? Y justamente es conceptual, aquí todo es conceptual, eh, pero que este tacto humano de pares lo vivimos en la pandemia, no tienes que vivir con VIH, lo vivimos en la pandemia y cuánto extrañamos un abrazo, cuánto extrañamos tocar la mano de nuestros seres queridos que no vivían con nosotros, ¿no? E incluso lamentablemente de todos y todos los que fallecieron, que, que ya no vamos a tener ese contacto humano, ¿no? Por eso para mí el contacto humano es fundamental y lo pueden ver en el resto de mis fotografías. Quería enseñar un cuerpo sucio porque justamente es como te sientes cuando vives con VIH. Te sientes sucio, te sientes invadido, te sientes la cosa más vil del planeta. Y creo que este cuerpo, gracias Jaime, si estás viendo esto, que es el modelo, por ayudarme a plasmar esta sesión de fotos, que para mí justamente es esta parte de autoayuda, de autosanarse, ¿no? Y hasta el final es un botecito de este tratamiento con flores. ¿Por qué? Porque tenemos que aprender a florecer, ¿no? También de eso va un poquito mi filosofía en estas fotos. La siguiente, por favor. Al igual, me salí de hacer fotos a cuerpas y asistí a una marcha que se llevó hace, yo creo que sí, hace un año justamente. Hubo un caso sonado de un hombre cis hetero que vive con VIH y su pareja, una mujer cis hetero, se entera que tiene VIH porque ve sus antirretrovirales. Pero pues este hombre tomando sus antirretrovirales no puede transmitir el virus, que justamente como dice esta foto, VIH indetectable, VIH intransmisible. Y pues esta mujer que lo denuncia, llegó la policía, se lo llevaron arrestado y así hicieron un sinfín de cosas con el hombre que vive con VIH, únicamente por su condición. Y si nos ponemos a pensar, es como no te vas a llevar a alguien porque vive con diabetes, porque vive con cáncer, ¿no? O sea, ¿en qué cabeza cabe que por un estado de salud te vas a meter a la cárcel, ¿no? Suena súper, la verdad, muy tonto. Y pues se llevó esta marcha aquí en la Ciudad de México para demostrar que no hay señal para llevarte a alguien por vivir con VIH. En la siguiente foto vemos a una mujer que trae un cartel que dice vivir con VIH no es un delito, ¿no? Y es lo que gritábamos en esa marcha, que no es un delito vivir con VIH. La siguiente, por favor. Y justamente aquí hay más. Para mí fue algo súper impactante, pero sanador al mismo tiempo poder ver cómo todos caminábamos con estas pancartas, eh, pintábamos en la pared VIH. La siguiente, por favor. Hay una frase que es la de indetectable es igual a intransmisible y la pegábamos así, la pintábamos en donde fuera y varias personas se acercaban conmigo y me decían, ¿y ese símbolo qué significa? Y yo, no es, bueno, sí es un símbolo, pero es una I
un signo de igual y otra I, que significa indetectable es igual a intransmisible, ¿no? Entonces yo ahí también veo la parte pedagógica donde a través de estas acciones tú compartes y la gente tiene curiosidad por averiguar qué es, por conocer qué es, y si se acercan contigo, pues ya tienes la bendición de poderles enseñar, ¿no? Y yo les explicaba y ellos decían, wow, gracias por explicarnos, ¿no? Yo me acercaba con otros y en lugar de explicarme me gritaban y me decían que vivir con VIH no es un delito. Y sí, es cierto, pero también tenemos que aprender a que si alguien se acerca de buena fe a querer saber del tema, pues ya tienes la puerta abierta para enseñarle, ¿no? Y aprender todos juntos. La siguiente, por favor. Y igual, aquí está en la parte baja derecha, ese simbolito que les digo, y signo de igual, y pues esto también fue algo que marcaron en una pared de resistencia acidosa, lo cual es muy cierto, ¿no? Tal vez ya no es un término tan adecuado el sidoso, sidosa, pero a veces cuando vemos este término nos brinca, nos sobresale, y si lo vamos a utilizar para hacer resistencia, creo que deberíamos hacerlo. Algo que aprendí en estas últimas semanas en la universidad es que a veces no tienes que luchar, a veces no luchamos, sino resistimos, ¿no? Y esta es una resistencia que ha durado por 40 años, ha sido parte y es parte de la historia de la comunidad LGBTIQ+, pero también de la historia humana, ¿no? La siguiente, por favor. Y bueno, dejando a un lado este tema de la salud y todo lo demás, quisiera seguir hablando de la fotografía como identidad, identidad de la comunidad. Igual en junio del año pasado me invitaron a los Juegos de la Marcha, porque en el deporte, aunque no lo creamos, hay mucha estigmatización hacia la comunidad LGBT, ¿no? Por ser gay, por ser una mujer lesbiana, por ser una mujer trans, sobre todo ese tema de las mujeres y hombres trans, de que si entras en la categoría de hombres, que si entras en la categoría de mujeres, es todo un tema en el cual me encantaría hablar, pero no vengo a eso hoy. Pero justamente quería exponerles estas fotos porque al final de todo el evento se realizó la primera carrera en tacones, lo cual yo estaba súper contento de verla y los veía y dije, no, si yo hago eso me voy a torcer un tobillo ahorita, pero los admiré bastante por el empoderamiento, esa es la palabra, el empoderamiento que recibes como comunidad y te diviertes, pero al mismo tiempo eres parte, ¿no? Y ves toda esta inmensidad de posibilidades que pueden existir. Y la siguiente, por favor. Y muy bien, al igual, mi trabajo lo he llevado a mi parte mexicana. No me quiero olvidar que soy mexicano. Amo los jorongos. Quienes me han visto en la universidad portando mis joronguitos, pues ya sabrán. Así que realicé algunas fotos en la naturaleza con este significado mexicano, con personas. Los primeros dos modelos que vemos son bailarines, y pues yo he aprendido bastante de ellos, la verdad, cuando me hablan sobre músicas, canciones, historias de la vestimenta, de cómo lo portan, de ver a hombres con falda. Para mí me abrió la cabeza y dije, tengo que hacer fotos de esto, ¿no? Tengo que retratarlo. Y aquí tenemos estas dos perspectivas de la libertad y justamente volvemos de cómo existen tantos medios para expresarte, las artes, la danza, y no tienes que entrar en ninguna, tienes que encontrar la tuya, ¿no? En la tercera foto tenemos a un hombre en shibari, que justamente les hablaré muy rápido de esto, únicamente que también yo considero que debería ser un arte el shibari, porque cuando surgió el auge del VIH allá en Estados Unidos, pues todos, todas y todes de cierto modo tenían, bueno, la mayoría tenían miedo de tener relaciones sexuales, les daba miedo esta parte de intimar con otra, y surge esta técnica en Asia y la traen a América,
y es una técnica de intimidad, de placer, de erotismo, pero sin esta parte falocentrista, sin esta parte de penetración, donde el placer se encuentra en la vulnerabilidad y la confianza del otro, de yo dejo que me amarres, yo dejo que me expongas, que me dejes vulnerable y ahí encuentro placer, ¿no? Y yo considero eso un arte porque es una técnica llena de sentimientos y de expresiones, ¿no? Em, entonces tengo esta fotografía y en la última, pues una de mis tradiciones mexicanas favoritas es Día de Muertos y dije, tengo que hacer algo con Día de Muertos y para mí esta foto representa un altar humano en Día de Muertos. Es toda una serie, pero solo quise exponer una, que es, estoy vivo, pero mi cuerpo sigue siendo un altar de quienes ya no están, ¿no? Porque yo aprendí de ellos, ellos dejaron una marca en mí y mi cuerpo lo expresa. Y por cuanto mi cuerpo lo expresa, todas esas personas que dejaron y me enseñaron siguen presentes. La siguiente, por favor. Y ya para casi terminar, justamente también me gusta retratar la parte romántica, ¿no? Creo que nos han vendido siempre la idea de que las parejas homosexuales o dentro del espectro de la diversidad no merecen una historia romántica, ¿no? O que solamente es puro sexo o que solamente es erotismo y todo, ¿no? Y sí, sí es cierto, sí, en parte, pero también tenemos nuestro lado romántico, ¿no? También nos gusta poder ir al pasto y acostarnos y mimarnos. Nos gusta tener esta intimidad, como en la segunda foto, de que te desprendas de tu ropa, de algunas prendas y que queden juntas en el suelo para simplemente apapacharse un ratito, ¿no? En la cama o en la fotografía en la parte baja derecha. Me tocó retratar a una pareja que se comprometió y yo estaba bien contento, amo a esta pareja y les agradezco, igual si están viendo, que les invité. eh, Les agradezco que me hayan dejado fotografiarles en un acto tan bonito y justamente demuestras y dices, claro que también tenemos derechos de formar una familia, de ser, de demostrarnos amor, ¿no? La siguiente, por favor. Y en este demostrarnos el amor implica todos los aspectos, desde lo sexual, desde el erotismo, desde el estar presente con tu pareja, ¿no? Y aquí retomo un poquito lo de la censura que les comentaba. eh, a veces también censuramos nuestros cuerpos con las personas que amamos. Y tenemos de dos, o lo censuramos o lo hermoseamos, ¿no? Lo volvemos una parte de nosotros bella que puede expresarse con el otro. Entonces, es parte de expresar cada punto del ser humano. La siguiente, por favor. Y bueno, como les decía, esta parte erótica también me gusta expresar porque somos seres que sentimos, no somos de plástico, ¿no? Yo creo que todas, todos y todes sentimos, tenemos deberíamos tener la oportunidad de experimentar. Me encanta hablar de fetiches porque son una expresión humana y de placer al final de cuentas. Entonces busco retratarlo, busco hacerlo de forma natural, porque esto es forma natural, ¿no? Cada uno vive y expresa su sexualidad como quiere. La siguiente, porfa. Y bueno, justamente únicamente quiero mostrarles los cuerpos de la diversidad. Esta sesión la realicé para el Pride del año pasado, donde hice una convocatoria abierta para cuerpos diversas y llegaron estos hermosos seres humanos que son parte de la diversidad. Hicimos unas fotos bellísimas donde se sintieron libres, seguros. Los encueré en medio del bosque y todos bien felices, festejando, cantando. Y fue algo muy bonito, ¿no? Y justamente enseñarles que las cuerpas de la diversidad no tienen un estereotipo específico. Puedes tener granitos, puedes tener acné, puedes tener lunares, pecas, piel morena, piel blanca, pelirrojo, güero, lo que tú quieras. Es parte de la diversidad porque somos seres humanos.
La siguiente, porfa. Creo que ya va a acabar. Justo aquí hay un poquito más de las fotos, justamente diversas, son hermosas. El arte drag, que también considero que es parte de nuestra cultura ahora. Y en las fotos de abajo a la derecha quise justamente también hacer mención a este mito de la cueva, donde tú adentro estás escondido en la oscuridad, pero te da miedo salir, ¿no? Como el antes y el después de la caverna. Y la siguiente, por favor. Y bueno, termino con esta fotografía que habla por sí sola acerca de lo que mencionaba Lía, la oscuridad es un arte, y a lo que va mi tema de expuestas, expuestos y expuestes a la luz. En la fotografía no existe la luz si no hay oscuridad. Entonces tomo una frase de una cantante que amo y es parte de nuestra comunidad, que se llama Joy Huerta, y en una de sus canciones ella menciona que la oscuridad no es enemiga de la luz. Y es cierto, todos tenemos esta parte oscura, pero tenemos que dejar que la luz entre en nosotros para que podamos ser, para que podamos enseñar quiénes realmente somos. Entonces, únicamente les hablo a todas, todos y todes que nos escuchan, que nunca tengan miedo por expresar quiénes son, de enseñar quiénes son, déjense exponer por la luz para que puedan mostrar todos sus colores, todas sus cualidades. Somos seres auténticos y diversos. Entonces, con esto doy fin a mi ponencia. Igual, si en algún momento necesitan platicar o quieren un acompañante, pues pueden buscarme con toda confianza. Y les agradezco por su tiempo y el espacio en esta hermosa casa de estudios, la Universidad Pedagógica Nacional. Gracias. Muchas gracias, Job. Muchísimas gracias, Job, y que realmente es un representante muy comprometido, un estudiante que dentro de la especialidad de los estudios integrales de la sexualidad, pues compartimos con las profesoras Elena Tapia y la doctora Mónica García, además de los campos de intervención en pedagogía, estos espacios que son tan importantes, de ahí la necesidad justamente que se abran estos mecanismos de comunicación, de diálogo y de intercambio entre estudiantes, y yo me siento muy complacida justamente por crear estos vínculos, y además pues que ustedes los estudiantes nos brindan todo un proceso formativo en todo lo que son ustedes. Con esto daría yo paso a darle la palabra a Silvia Palomino Baltasar. Recordemos que para presentarlos en estos foros, siempre la mirada, la escucha, el diálogo y sobre todo la intención de sabernos cómo queremos ser presentados. Silvia Palomino nos cuenta: soy psicóloga educativa de profesión, egresada de la Universidad Pedagógica Nacional. Me he formado como diseñadora instruccional, dedicando más de 5 años a esta bonita y compleja labor que me llevo a sentir. De forma poco convencional, mi relación de amor con el diseño visual, por diferentes significados y momentos, ha estado presente, como en mi experimento, donde creo piezas de collage que intento dejan realidades, emociones, diversidades, vivencias mías y las que suceden en el mundo que me rodea. Actualmente trabajo como asistente de investigación, mientras que me formo entre paréntesis, como investigadora en mi proyecto de tesis enfocado en sexualidades, emociones y placeres de mujeres. Me emociona conocer las formas tan diversas de existir de las personas, sus desplazamientos sin fronteras para ser, estar
y al mismo tiempo plasmar un ejercicio artístico creativo. En estos momentos la palabra es tuya, Silvia. Adelante. Muchas gracias. Bueno, pues mi corazón está ahorita así al mil. Estoy muy sintiéndolo todo, ¿no? En este momento de estar aquí compartiendo con ustedes, de escucharles y ya emocionarme con sus palabras, ¿no? Que resuenan en muchas igual de mis vivencias. Nunca he estado, es la primera vez que comparto con personas de la comunidad que, pues no sé, que al final para mí también fue todo un proceso, ¿no? Esa famosa salida del closet y, y pensar que no fue solamente ese momento, ¿no? Como que esto es de por vida y ahora sentirme orgullosa y querer como estar en estos espacios, aprender de personas igual que comparten igual mucho de lo que yo siento, pues se me hace muy, muy importante, se me hace muy poderoso y qué mejor, ¿no? Que tomar estos espacios que son un sueño, ¿no? Porque al final no siempre estuvieron, ¿no? No siempre fueron visibles, ¿no? Y lamentablemente es triste, pero hay personas que igual nunca van a lograr, ¿no? Porque pues todavía vivimos en un mundo muy violento y a veces el silencio como que es la mejor herramienta, ¿no? Para resguardarnos. Entonces, pues estoy muy contenta de estar, se los reitero, agradezco mucho a la organización. Emma, el conocerte fue una coincidencia muy bonita, un proceso también para mí muy diferente, en el que estaba en ese momento. La profesora Rocío, con la que también tengo la fortuna de ya conocer de manera presencial, de hecho ya nos conocemos, ¿no? Ahorita ya es como, ay, ya, sí nos conocemos de manera presencial, ¿no? Es como, wow, ¿no? Porque la pandemia nos ha enseñado otras formas, ¿no? Tan diferentes de conectar. Y bueno, pero también nos permite hoy estar aquí, ¿no? De manera remota y aún así sentirnos, ¿no? Eso es mágico también, ¿no? Que aún así a través de una pantalla podamos pues vernos nuestras caritas y sentir, ¿no? Lo que estamos pues compartiendo. Bueno, voy a comenzar con la ponencia. Le nombré como el collage como herramienta de existencia. La siguiente. Y bueno, esta soy yo en mi primer día de clases y así desayunando mis cornflakes. Como que relaciono esta fotografía con el momento en el que yo pienso que tuve mi primer acercamiento a lo que en su momento no sabía que era collage o que se le podría nombrar de esa manera, pero pues fue por medio de una actividad escolar, ¿no? En donde nos piden que forremos 2 cuadernos, no sé si recuerdan que antes por grado, bueno, a mí me tocó como que por grado era un color, ¿no? Para todos tus cuadernos, ¿no? Y los forrabas y como que lo máximo que podías elegir eran tus etiquetitas, ¿no? De fulanitos, así como que era ahí tu toque creativo, ¿no? Pero bueno, entonces esa actividad fue como, ay, nos van a dejar libres, ¿no? Forrar 2 cuadernos. Y yo elegí como forrarlos con recortes, ¿no? Como que recortar y armar ahí, ¿no? Como mis estos forros, ¿no? Que yo misma iba a crear. Ahí siento que haciendo memoria, ¿no? Mi referente fue como una caja, una tapa de una caja que mi hermana tenía, en donde guardaba sus cartitas de amor y como cositas así, ¿no? Entonces, esa caja tenía recortes, tenía frases, tenía un cigarro en forma de flor, ¿no? Así como que cosas muy, que a mí me parecían padres, ¿no? Ya ver como toda esa composición y entonces como que yo dije, ah, bueno, pues yo voy a forrar mis cuadernos, ¿no? Con esto. Y bueno, ese proceso no lo hice sola completamente porque como que durante la tarde yo me puse así a las revistas, ¿no? Así todo, llevar de todo lo que encontrara. Y la siguiente, por favor. Ella es mi hermana, más o menos ubiqué esta fotografía que fue como por la etapa en la que sucede esto, que yo voy como en quinto, yo creo que de primaria. Entonces ella llegaba de la universidad, igual es egresada de la UPN,
Entonces llegaba y ya como en la tarde-noche yo le entregaba como todo, ¿no? Así de, mira, aquí está, ¿no? Todo lo que encontré, todos mis recortes. Y entonces en conjunto nos poníamos como a ver, ay, pues esto queda con esto, esto lo podemos acomodar de esta forma, esta frase. Y entonces siento que ese proceso de ver como elementos separados juntos podrían crear como una pieza, ¿no? Una pieza completa. Y que además como que pudiera transmitir algo que igual no era necesario que colocaras en palabras, sino que solo con las imágenes y el significado que yo le iba dando, o desde el momento de seleccionar, ¿no? Ciertas palabras o no sé, para mí significaran algo, ¿no? Entonces, pues para mí ese fue como el momento en el que hice como mis primeras creaciones, ¿no? Y lo relaciono mucho, ¿no? Esta parte afectiva con mi hermana, ella es mayor que yo, ¿no? Y entonces siempre hubo como esto a ver, tú enséñame, ¿no? Y ella siempre guiándome, ¿no? En muchos procesos de mi vida y creo que conecto mucho en este punto con ella, ¿no? En esta forma de descubrir, ¿no? También esa forma de expresarme. La siguiente, por favor. Luego, otro personaje que entra como en esta historia es mi papá, porque él durante pues, años coleccionó enciclopedias y le gustaba, ¿no? Era como una forma también de, creo que eran por semana los volúmenes y entonces él como que estaba inscrito y le gustaba mucho esta parte, ¿no? Como de coleccionarlas. Y pues aquí lo que yo descubro es como que enciclopedias con mucho potencial, ¿no? Porque aparte ya eran las imágenes a color, ¿no? Eran como lo guau de ese momento, ¿no? De que ya todo estaba a color. Y entonces, pues ya después, como en la secundaria, yo recuerdo que empecé a ver estas enciclopedias porque estaban, ya saben, acomodadas, ¿no? Como en un lugar y no sé qué. Entonces yo las empiezo a ojear, a sacar información de ahí y se me ocurre empezar como a recortar, ¿no? Como a querer ilustrar mis tareas, ya saben, de historia o que nos pedían algún mapa, no sé, como que yo empezaba a recortar y pues mis trabajos estaban así bien coloridos y bueno, ¿no? Como que era algo que a mí me lo hacía a escondidas además, ¿no? Porque sabía que no era correcto estar como recortando sus enciclopedias, ¿no? Total que pues eso llegó a su fin porque en algún punto se dio cuenta de que había recortes de sus enciclopedias y pues, como que ya mejor me dijo, ya vete a imprimir al internet, ¿no? Y así como que te doy dinero y ya saca tus impresiones y bueno, ahí terminó como que igual, ¿no? Eso de con sus enciclopedias. De hecho, ahí están, esas son como la colección que se llaman, o no sé si se llamaban, ya no sé, Saber y Entender. Son como ahí esas enciclopedias. Y entonces algo lindo después de años fue que mi papá me las regaló, ¿no? O sea, como que ya después dijo, bueno, pues ya, ¿no? Como que supo que me gustaba todo ese tema y que yo durante mucho tiempo he juntado revistas o me las han regalado y entonces como que después de tiempo me las regaló y esas enciclopedias pues ya son mías y pues han sido como muchas otras revistas o enciclopedias de otro tipo también pues han sido una forma como de inspirarme, ¿no? O de desde ahí como conectar con este tema del collage. Y y bueno, igual acá, esto que les decía, ¿no? Esta forma de inspirarme que a veces tiene que ver solo con estar hojeando, estar viendo, pues así como las imágenes, es como un proceso también, a veces ojeas tanto y yo siento que ya me sé, ¿no? Ciertos libros, ¿no? Revistas, y los vuelvo a ojear y vuelvo a encontrar algo, ¿no? Que en ese momento me gusta y lo pienso y lo acomodo, ¿no? En algún collage ya hecho o alguno que quiera como crear. Entonces se me hace como un proceso también, eso, ¿no? Que como que no acaba, ¿no? Porque pues ahí yo pienso que de acuerdo a cómo te sientes o qué es lo que estás buscando, como que aparece, ¿no? Y lo ves y dices, y antes no me había como percatado, ¿no? Que todavía estaba esto aquí. Y bueno, también otra forma es seguir cuentas. Yo en su momento nunca imaginé que fuera una forma, pues igual hasta profesional, ¿no? De hacer collage, que existe ahora el collage digital, ¿no? Análogo. Ya después, ¿no? De los años investigando y ya teniendo como acceso a las redes sociales,
también empecé a toparme con proyectos de morras que están haciendo como una forma de activismo, ¿no? A través del collage y que tienen sus proyectos ahí por Instagram, entonces también me gusta mucho, ¿no? El cómo fue su proceso, imaginarme ese proceso para llegar a crear, ¿no? Ya como que hasta protestas, ¿no? A través de estas formas de expresarse. Y bueno, aquí les dejo como igual sus usuarios, ¿no? Para si quieren seguir como sus trabajos en Instagram, que ahí tienen como que sus proyectos. Igual es muy interesante ver cómo cada una tiene su estilo y al final, pues las propuestas, ¿no? Que, pues sí, como que cada una tiene. Y bueno, a continuación igual quiero compartirles lo que hasta ahora para mí ha significado como el collage. Y bueno, primero es como crear y conectar a través de los sentidos, porque pues igual cuando estoy haciendo algo, me gusta tener algo que comer, me pongo a escuchar música, tengo una vela, como que siento que creo yo ese escenario, ¿no? Hasta me cambio de ropa, no, no sé, como que me meto así mucho en el papel y me gusta como sentir que estoy ahí presente, ¿no? Y que todo lo que estoy haciendo pues es para al final crear algo, ¿no? O no, ¿no? A veces no sucede y eso está bien, ¿no? La otra es el reencontrarme, ¿no? Resignificar a través de palabras e imágenes una idea, un concepto que se transforma mientras voy mezclando elementos, ¿no? Esto también me parece muy, al principio creo que, o en algún punto llega a ser desafiante, ¿no? Porque muchas veces, para mucho tenemos una idea, ¿no? De un resultado, ¿no? O de seguir ciertos pasos para llegar a un punto, de un punto A un punto B, ¿no? Y acá es como, no sabes, ¿no? Tienes una idea y de pronto todo se va como acomodando y sale un resultado que no esperabas, ¿no? Y eso también está bien, ¿no? Es como un poco dejar ese control eh, y dejar que fluya, ¿no? Que fluya y de pronto pues parece que sí, que sabes, ¿no? Qué elementos agarrar, qué elementos pegar y eso se me hace como muy bonito. También siento que es como una medida para mí, ¿no? A veces de qué tan desconectada estoy, ¿no? De, pues sí, de esto que siento, de mis emociones y a veces cuando lo estoy haciendo, siento que estoy en el centro, ¿no? Entonces eso también se relaciona con esta parte de reencontrarme, ¿no? Reencontrar como ese espacio para mí. Y la siguiente, por favor. Igual así conforme pues voy como narrando, ¿no? Un poco de estos significados, pues me gusta, bueno, puse como estas imágenes que igual han sido procesos muy específicos, ¿no? En su momento cuando lo fui creando, ¿no? A veces no es que en un primer momento quede, sino que puedes seguir agregándole, ¿no? Puedes seguir explorando. Y bueno, como que este es uno de ellos. Aquí me pasó mucho el que empezó todo con una figura, como con esta de la persona astronauta, y yo sentía que ya era suficiente, ¿no? Y de pronto fue otra idea y fue otra idea y entonces como que yo decía, no, ya se ve mucho, ¿no? Siempre el límite, ¿no? De ya, es suficiente. Y más adelante igual como que lo menciono, ¿no? Como, ¿quién te dice que es suficiente, ¿no? ¿Quién marca el límite? ¿Quién te está diciendo ya, ¿no? Ya, como que, y eso pues lo podemos llevar, ¿no? A otros espacios, o por lo menos yo, de que a veces parece que justo somos demasiado, ¿no? Para algo, para sentir, para expresar y no, ¿no? A veces eso también tiene que ver con que pues es un espacio, ¿no? Que tú estás en ese momento ocupando, llenando y no es demasiado, ¿no? Entonces, bueno, como que por ahí lo llevé. A la siguiente, por favor. Igual en esta enciclopedia, esta justo es de esa enciclopedia, hay como un apartado que se llama Hombre y Arte, ¿no? Entonces, a lo largo como de toda la enciclopedia hay muchas obras de arte. Casualmente, todas son de hombres, ¿no? Pintadas por hombres, ¿no? Y además este nombre, ¿no? Como de
el hombre y el arte, y es como, ¿qué onda con, pues sí, como con esta idea, ¿no? Del hombre en el centro, y con esto que ahora a mi, a mis conocimientos, ¿no? De años, pues lo piensa, ¿no? De esta forma. Y entonces siempre es como también hacerles críticas, ¿no? Obviamente sitúo, ¿no? De dónde viene todo esto, la información muchas veces ya no es actualizada, y entonces también hay como un confrontamiento, ¿no? Como con quien escribió tal cosa, porque siempre hay como explicaciones de estas imágenes, ¿no? Hay cuadritos y hay como explicaciones. Y entonces justo me acuerdo que de esta imagen era una comparación de cómo en su momento pues eran los cuerpos, pues que no eran criticados por el tema del peso, ¿no? Y después había otra imagen de una mujer muy delgada, ¿no? Y era como, pues cómo ha cambiado, ¿no? Ese tema, y esto lo relacioné mucho con esta frase, ¿no? De que estás llenita, ¿no? O estás llenita de amor, ¿no? Y bueno, que al final es un tema de una característica, ¿no? De los cuerpos y de también, pues no nombrar, ¿no? Lo que es y como que llamarlo de cariño, ¿no? Porque en algún punto se piensa ofensivo, ¿no? Pues sí, como el nombrar el cuerpo como es, ¿no? Entonces, bueno, ahí como que recuerdo que hice este ejercicio, ¿no? Como de, y me llamó la atención este apartado, ¿no? Y al final darme cuenta que pues sí, pues son muchos hombres los que tienen como estas pinturas, ¿no? De los que pusieron estas pinturas ahí en esas enciclopedias. La siguiente, por favor. Bueno, luego es explorar en mi proceso de creación el cruce de emociones, sentimientos, placeres, recuerdos, dolores, vivencias. Aceptar el desperfecto, abrazarlo y sentirme libre a través de él, ¿no? Esto se relaciona con lo que les comentaba de pronto las mesas se llenan de recortes y tienes que estar revisando, ¿es basura o no es basura, no? Ese tema de que qué es basura, ¿no? También porque a partir de muchos envolturas o hasta las partes traseras, ¿no? De, no sé, de alguna portada, pues funcionan, ¿no? Para que sea el fondo o que tenga como este respaldo. Y entonces de pronto se vuelve mucho como caos, ¿no? Pareciera que es como mucho caos y entonces desorden y encontrarle, ¿no? Como esa manera de decir, no, es mi mesa de trabajo o es el espacio, ¿no? Donde estoy también trabajando y no tiene por qué verse lindo, ¿no? No es una foto de un post de Instagram y no es como todo ordenadito y entonces así surge la creatividad, ¿no? Pues no, muchas veces de lo que veo suelto, ahí se me ocurre alguna idea, ¿no? Y la tomo y la voy creando. Em, Ay, la siguiente, por favor. Bueno, este collage es uno de los últimos. Este representa dos procesos muy difíciles. No dejé de pensar cuando en diferentes momentos Lía, yo, hablaban como de la sanación, ¿no? Como que desde diferentes espacios, ¿no? Y en específico, ay, el anterior, este de acá representa dos procesos de dos de las mujeres como que más amo en mi vida, dos procesos de cáncer, uno cáncer de mama de mi hermana en su seno derecho y otro es cáncer de ovario de mi tía, ¿no? Entonces, pues, crear este collage todavía, ¿no? Como que me llena mucho de emociones porque cuando yo veía, ¿no? En específico de esta enciclopedia que hablaba como del cuerpo humano, pensaba, ¿no? En todo lo que no sabemos, no nombramos, ¿no? De nuestro cuerpo. Igual el tema de lo que se puede ver, ¿no? De la piel, de lo que pueden ver las demás personas, ¿no? Pero en ese punto como que pensaba todo lo que hay adentro, todo lo que funciona y todo lo que no funciona, ¿no? Y entonces en ese proceso de las dos, el saber como de partes de nuestro cuerpo y nombrarlas, ¿no? El tema de conocer que hay ganglios y que hay
órganos que pueden, no sé, en algún punto la operación de mi tía le habían dicho que podían como reconstruir su vejiga, y yo así de, ¿cómo, no? O sea, era un tema que parece que no están hablando de un cuerpo, ¿no? O sea, parece que están hablando de algo y, y no sabes, ¿no? No hay como esa relación entre eso que están diciendo y que tenemos, ¿no? Entonces, pues fue como muy terapéutico y creo que logré como escribir, ¿no? Quería ponerle alguna frase y la frase no se acomodaba y yo decía, es que es una experiencia que yo las acompañé, pero al final pues es de sus cuerpos, ¿no? Es como un tema que yo pude ver como de diferente manera. Y esta frase de el autocuidado es revolucionario fue porque en la recuperación de mi tía hace como unas semanas logré hablar con ella y ahí como que ella me expresó, ¿no? Mucho esto de cómo muchas veces el tema de las enfermedades, pues también hasta que hay algún punto o algo que ya se siente, que es cuando se actúa, ¿no? Que es cuando dices, es el momento, ¿no? De tratarte o de investigar. Y afortunadamente las dos pudieron como hacerlo en un tiempo, pues como indicado y ahorita están como en sus procesos, ¿no? Una de recuperación, otra de quimioterapias, pero al final están aquí, ¿no? Y pensar, ¿no? Que hay mujeres en específico con el tema del cáncer de mama, bueno, que también les da a hombres, ¿no? En menos cantidad, pero también a hombres. Y el tema del cáncer de ovario, ¿no? Que es como, pues sí, como que no hay un tema. Por ejemplo, ahorita yo, ¿no? Lo que mencionaba de la censura, que para el tema de la autoexploración, los pezones están censurados, ¿no? En redes sociales, ¿no? Los pezones de los senos de las mujeres, ¿no? Y entonces eso se me hace también tan incongruente, ¿no? Porque justo es como negar también esa forma de sanar, ¿no? Que es a través del tacto. Y bueno, como que por ahí fue esta pieza. La siguiente, por favor. Cuando la creé fue una revista que me regaló una profesora de una gaceta de la UNAM y entonces justo hablaba como el tema de la diversidad sexual y en este collage en específico como que yo me imaginé una colaboración con el artista que hizo la cara y pues estas letras que dicen resistencia trans y entonces en la parte de abajo pues como en la imagen colocó su nombre, como que ahí, ¿no? Yo me imaginé una colaboración y estuvo muy, muy chido, ¿no? Porque pues al final lo que siento que representa justo la mariposa es una transformación, ¿no? Una transición, un constante cambiar, ¿no? Y yo por experiencias, ¿no? Que he conocido de personas trans, pues me imagino que están en ese, ¿no? En esa evolución, en esa transformación y que además, pues es esta libertad, ¿no? De tener alas y poder irte a donde tú quieras y poder estar. Y entonces esta fue una ocasión bonita porque me imaginé ahí como esa colaboración y además estas alas de mariposa las hice hace muchísimos años y como que nunca las había visto, ¿no? En alguna imagen o nunca las había ocupado, estaban juntas y como que el proceso de creación aquí me gustó mucho. Ya, la siguiente, por favor. Em, Igual siguiendo como con estos significados, tener un espacio que comparto pues solo conmigo. En su momento les platicaba, ¿no? Que fue como algo compartido con mi hermana y fue muy bonito, ¿no? Pero después de años como que fue algo más que lo empecé a hacer de manera individual. Hasta hace como unos 6 meses, más o menos. Sí, como unos 6 meses. Por parte de lo de mi investigación de la tesis, una de las actividades que hice, tuvimos como una sesiones, ¿no? Virtuales. Y entonces la última sesión quise incluir como el collage, que se expresaran a través del collage. Entonces ahí fue muy bonito porque
pues creamos a través de esas piezas. Algunas fueron imágenes del celular que encontraron, otras sí pudieron tener revistas, ¿no? Recortes, una hasta su catálogo de Tupperware y desde ahí creó, ¿no? Su collage. Y entonces, pues fue muy bonito compartirlo de esa manera y que fue como, porque después lo explicaron, ¿no? Hablaron como de sus experiencias y verlo representado en esas imágenes, pues fue muy bonito, ¿no? Entonces esa fue como una manera en la que pude compartirlo, ¿no? Más ya en colectivo, pero la mayoría pues sí ha sido como un espacio, ¿no? Como que solo para mí, entonces. Luego imaginar escenarios, personajes, historias, vidas, ¿no? Descubrir mundos posibles y ser parte de ellos, ¿no? Pues esto creo que te involucra mucho, ¿no? Al ver una imagen, al ver fotografías, al ver pues sí, como todo esto, el imaginarte que hay detrás, ¿no? Y ser parte y poder como intervenir con esos elementos, pues se me hace como también parte de este proceso. La siguiente, por favor. Igual dice, soy un espacio, la grieta entre la que era y el universo que hoy crece en mí. Aquí también fue mucho el tema de la pandemia, todo lo que me vino a mover en cuanto a lo que estaba pasando en el mundo y luego como un duelo también muy importante que tuve con el fallecimiento de mi abuelito. Eh, un trabajo en el que llevaba muchos años y también como que cerré ahí ese ciclo y de pronto me sentí como así, ¿no? En un espacio gigante, ¿no? Como que tienes opciones, pero no sabes como que muy bien hacia dónde, ¿no? Hacia dónde ir y, y como que justo, ¿no? Me encontraba entre ese punto en que ya hay un antes, ¿no? Y un después, ¿no? De todo esto que está pasando, todo esto que estoy pasando. Fue el primer momento que sentí emociones muy profundas, ¿no? Una emoción de tristeza que nunca en mi vida había como experimentado. Y pues fue como además esto de, y estás aquí, ¿no? Y tu cuerpo está aquí, ¿no? Y entonces pues es lo que tienes como para ver hacia dónde vas, ¿no? Y bueno, fue mucha incertidumbre, creo que también en ese momento y bueno, como que salió esto. La siguiente, por favor. Igual de autodescubrimiento, también tuve la oportunidad en la pandemia, ¿no? Como que estar en grupos terapéuticos, todo, pues ya saben, de manera virtual, ¿no? Pero intenté como acercarme a estos grupos de personas, a trabajar en colectivo, nunca lo había hecho de esa forma. Y fue esto, ¿no? Un proceso de autodescubrimiento. Me gustó mucho como el cómo relacioné, ¿no? Esta parte de estos como personas, ¿no? Astronautas que van entrando y van como que explorando, ¿no? ¿Qué hay? ¿Qué eres? ¿No? O sea, que... Y también entender esta parte que si ahorita soy de una manera, esto se va transformando, ¿no? No es nada dado y dado por hecho, ¿no? Y entonces como que representa mucho ese, pues sí, ese autoconocerse. La siguiente, por favor. Vaciar la existencia en recortes de papel, ¿no? Muchas veces, pues igual me pasó como que yo quería plasmar alguna idea o en algún punto quiero como crear algo y hay veces que lo único es estar ahí, ¿no? O sea, estar ahí y estar intentando y no se da y está bien, pero al final ese es parte del proceso, ¿no? El estar ahí y el estar como con el papel o con los recortes. Y entonces a veces es ese, ¿no? Ese vaciarse no en la pieza terminada, ¿no? Sino que en ese proceso y saber que ahí estás existiendo, ¿no? Bueno, igual se relaciona con lo que ya les había comentado, ¿no? Son intentos infinitos, procesos inacabados y estas preguntas que constantemente me hago. ¿Quién marca los límites y quién dice que es demasiado, ¿no? Cuando estás creando y parece que de pronto tienes muchísimas capas y entonces, ¿y qué tiene, no? Como que está bien, ¿no? Y también si piensas que es
poco, como que ¿por qué estás pensando que eso es poco, no? O el tema también de, pues de que a veces no quieres, ¿no? Simplemente como que esta conexión a veces no está y esa ya es una respuesta, ¿no? Esa ya es una señal y pues ya, como que con eso. La siguiente, por favor. Esta en específico, igual representa como lo que les decía, como esta salida del closet, que, bueno, a comparación o no sé, como de experiencias que tengo cercanas de otras amigas, ¿no? O amigos, amigues también, pues yo viví este proceso a los 22 años, a los 22. Entonces, pues parecía que para las personas ya estaba todo entendido, ¿no? De Silvia, ¿no? Ya era una Silvia que conocían y que, pues, como que a partir de eso, pues ya, teníamos que, pues yo tenía que seguir, ¿no? Como con esa línea, ¿no? Parecía, ¿no? Que a los 22 y ahora pienso, ¿cuándo se sabe realmente, ¿no? ¿Cuál es la edad, ¿no? Para decir, sí, así soy, ¿no? Y ya está. Entonces, pues bueno, aparte fue, este es un pedacito de una canción de Mecano, ¿no? Y entonces, pues así como que lo vacié en esto, ¿no? Como que en ese momento yo decía, igual y ni quería salir del closet, ¿no? O sea, no quería ya esto, ya me quería echar para atrás, ¿no? Yo decía, no, ya, tal vez esto no es para mí. Y no, le seguí haciendo caso a lo que era y hasta este momento, ¿no? Y de aquí para adelante. Entonces, la siguiente, por favor. Esta igual, bueno, la diversidad en libertad la aprendimos de la naturaleza, pues igual, como que la imagen y los paisajes, ¿no? Las formas tan diversas de ser, ¿no? De la naturaleza, es como, no se cuestiona, simplemente es, ¿no? Y entonces este es como ese mensaje de no le interesa a una flor nacer en donde dicen que hay sequía, ¿no? Y entonces ahí no se dan las flores o no sé, como que lo relaciono mucho con el tema de la diversidad también entre personas. Mm, igual, ¿no? Diversidad también en las formas, ¿no? En las texturas, en los colores, los relieves, las perspectivas, ¿no? Es como una constante, pues sí, como un constante recordatorio de lo diverso, ¿no? Al final, que se puede ver, abrirle espacio a la curiosidad, al asombro y descubrir que el resultado lo voy tejiendo poco a poco y que necesita tiempo, ¿no? Y a veces no una estructura, ¿no? Y eso también se me hace. La siguiente. Y bueno, al final todas estas palabras, bueno, letras y lo que les fui narrando, pues crea la palabra creatividad, que pues al final es un ejercicio constante, ¿no? En donde está incluida. Y me parece la siguiente. Ya, sería todo. Muchas gracias. Muchas gracias, Silvia. Pasamos al siguiente para cerrar ya este espacio. La siguiente ponencia es Diversidades del Folclor Mexicano por Carlos Eduardo Santiago Barrera, licenciado en Danza Folclórica, egresado de la Escuela Nacional de Danza Folclórica del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura INBA, originario del Estado de México, 22 años, con un poco más de 7 años de trayectoria artística, desempeñando como bailarín profesional, docente, creador escénico, gestor cultural, director y productor artístico. Dentro de su labor artístico, ha participado en distintos eventos de danza a nivel nacional como bailarín profesional, pisando escenarios como el Palacio de Bellas Artes, Teatro de la Danza Guillermo Bravo, distintos escenarios en los estados de Oaxaca, Michoacán, Guerrero, Coahuila y la Ciudad de México, como el Estado de México, entre otros. Le doy la bienvenida a Eduardo. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias. Hola, pues buenas tardes, mi nombre es Eduardo y les voy a exponer sobre diversidades del folclore mexicano. Siguiente, por favor. Y bueno, pues básicamente estaremos hablando de cómo la diversidad
y la comunidad LGBTIQ+, está inmersa dentro de las artes, en específico de la danza folclórica. Pues bueno, la danza folclórica como bien, forma parte de nuestro patrimonio cultural, del patrimonio cultural dentro de una sociedad. La danza folclórica es la danza de carácter social que se practica en grupos y que forma parte de un patrimonio, lo cual da un registro de toda una sociedad y está vinculada a su identidad. Y pues representa y abarca bailes y sones y danzas tradicionales en donde la sociedad se expresa. De ahí, ¿por qué es importante empezar con esto? Porque justo como en el folclore tenemos toda una diversidad, en especial en México, de bailes y danzas, pues justo también tenemos toda una diversidad de género, una diversidad sexual que participa y que danza y que forma parte de la comunidad y carácter de una sociedad, ¿no? Siguiente, por favor. Bueno, pues empezaremos hablando sobre la danza tradicional y lo femenino, ¿no? Dentro de las danzas tradicionales, de nuestros grupos étnicos o grupos tradicionales, tenemos danzas, la danza, por mencionar, la danza de negritos de Veracruz, la danza de paloteros, la danza de viejitos de Michoacán, y así diversas danzas. Dentro de estas danzas tenemos roles femeninos. Y aquí, ¿por qué tocar este tema? Porque este rol femenino lo desempeña un hombre siempre en su mayoría o siempre en general, este papel femenino lo va a desempeñar un hombre. Y es muy interesante cómo es que un hombre desempeña un papel femenino dentro de nuestro folclore mexicano, dentro de una danza tradicional, a los cuales tienen el nombre por mingas, marmotas o marotas. Así se las asigna al rol femenino que pues se desarrolla dentro de una danza tradicional. Cabe señalar que no necesariamente el hombre que juega este papel femenino tiene que ser homosexual, transexual, sino es hetero en su mayoría del tiempo. Y es padre cómo relacionan lo femenino con lo masculino, sin tomarlo a mal, y pues es muy padre ver eso dentro de la danza tradicional. Siguiente, por favor. Bueno, y aquí tenemos una serie de imágenes en donde podemos ver distintos papeles femeninos que están hechos por hombres. Sobre todo lo observamos en los tiempos de carnaval, que abarcan principalmente del mes de febrero hasta el mes de abril, mayo, en donde se desarrolla toda una serie de festividades en el país, en donde el hombre toma por rol un papel femenino. Incluso hay hombres heteros que en este tiempo disfrutan tanto tomar el rol femenino dentro de una danza tradicional, lo cual es sumamente importante, y por eso es la introducción de esta presentación. Siguiente, por favor. Y bueno, para mí es muy importante tocar este tema, la cultura mushe. No soy hombre ni soy mujer, soy mushe y estoy contenta así. Esta es una parte o es una ideología que tiene la comunidad mushe, que pertenece a los zapotecas. Es una sociedad indígena que pues abarca y abraza un tercer género, a los mushes, los cuales no se identifican ni como hombre ni como mujer. Y cabe resaltar que muchos de ellos tampoco se clasifican o se consideran homosexuales, sino que verdaderamente está destinado en un tercer género, porque hay mushes que se casan con mujeres y tienen hijos. Entonces, y hay mushes que, claro, se casan, toman totalmente el rol femenino de la casa y se casan con otros hombres. Son hombres que se visten, viven, crean una ideología y toman el rol. Hola. Emanuel, creo que tenemos problemas de conexión con... Sí, dice que lo sacó. ¿Seguimos transmitiendo, Héctor? Sí.
Ok. Bueno, esperemos que si pueda conectar para ir cerrando este foro. Aprovecharíamos propiamente algún comentario de algún ponente, Lía, si quisieras ir cerrando con algún comentario. ¿Lo esperamos? Pues vamos a intentar porque la transmisión sigue su curso y también estamos como en la fase pues de ir cerrando por cuestión de tiempo. Bueno, pues estas eventualidades en el tema virtual suelen suceder. Esperemos que nuestro compañero pueda reconectarse. De lo contrario, pues iremos cerrando este tercer foro que en verdad está tomando una relevancia muy importante, particularmente en la Universidad Pedagógica Nacional, y nos parece fundamental establecer estos vínculos, estos lazos que se están creando inter y extra universitarios, es decir, que este corazón que hemos puesto en realizar este trabajo, pues está vinculado propiamente con aquello que hemos dicho durante la creación de estos foros. La participación de la comunidad LGTB ha sido un eje fundamental en las diferentes expresiones que nos han convocado desde el primero, segundo y tercer foro. Por supuesto que estos foros tienen un fundamento teórico, conceptual, académico, a partir de diversas especialistas. Sin embargo, el tono que tiene estos foros es LGTB y nos van mostrando preocupaciones, además de ejercitarnos digamos, en un momento de aprendizaje que nos dice mucho a través de lo que ha sido este recorrido de los tres foros, las diferentes expresiones que ha tomado estos espacios, lo creamos y lo necesitamos y seguiremos siendo pues portavoces de estos ejercicios. Emanuel, siempre convocante, siempre vinculado, efectivamente cierra este periodo formativo, este semestre, es estudiante a punto de egresar de la licenciatura de Sociología de la Educación. Sin embargo, él ha iniciado, y me gustaría mucho que él diera como esta noticia de continuar con este foro, pero también irlo transmitiendo de generación en generación. Además de hacer estas conexiones vinculantes entre docentes, entre académicos y sobre todo un ejercicio en donde nos parece muy importante recuperar que esta idea nace también para seguir creando espacios seguros para la comunidad LGTB en todos los espacios universitarios y sobre todo como proceso formativo, y la universidad pedagógica tiene ese gran compromiso. Además de que, como lo han enunciado los estudiantes, el espacio que les alberga la institución pues es una forma también de expresión en donde van encontrándose, recreándose y por supuesto, a palabras de Silvia, reencontrándose y generando lazos, y por supuesto en estos lazos comunicativos, este foro que toma la expresión artística pues evidentemente nos muestra las emociones, las formas culturales, las formas y las maneras diversas de podernos expresarnos y encontrar un punto en comunión. Eso creo que sigue siendo el sentir de este foro. Yo agradezco mucho la participación de todas, de todos, de todes, y por supuesto establecer que la participación, el entusiasmo y por supuesto de los estudiantes sigue siendo un eje motor primordial para seguir realizando estos foros, y sobre todo también me parece importante que han sido los principales actores
educativos para seguir fomentando estos espacios. Comentaba yo que Manuel está a punto de egresar, pero creo que él sería importante que nos dé unas palabras para el cierre de este foro. Cuando inicio estos eventos dentro de la licenciatura, se los comentaba a la profesora Rocío como una forma de propuesta, una forma de protestar, una forma de generar comunidad, pero a raíz de todo esto hemos generado un espacio donde existen espacios de convivencia, donde podemos sentirnos libres de expresar a pesar de vivir en condiciones restringidas, pero podemos hablar acerca de nuestras artes, acerca sobre el amor, acerca de lo que es la familia, acerca de lo que son las relaciones. Sin más, creo que hemos empezado algo donde muchos estudiantes al futuro quisieran participar junto a la profesora Rocío. Próximamente voy a ser un egresado más de la licenciatura en Sociología de la Educación de esta casa que es la Universidad Pedagógica Nacional, pero no me voy, sino dejo un legado en el cual puedo estar asegurado que la profesora Rocío lo va a atesorar y va a seguir con esta esta trayectoria donde pueda decir que uno de sus estudiantes generó algo y que va cultivando y hoy va a rendir frutos en un futuro. Agradezco a cada uno de ustedes, agradezco a Silvia Palomino, agradezco a Jot Misael Juárez Daza y a los demás ponentes que se tuvieron que retirar. Y sobre todo agradezco a las autoridades universitarias que nos han brindado este espacio y que hemos generado no solamente un espacio de convivencia, sino un espacio seguro donde podamos expresar nuestras artes, nuestras formas de pensar y sobre todo hacer comunidad LGBT+ dentro de la Universidad Pedagógica Nacional. Pues sin más, agradecemos mucho la presencia esta tarde, tan rica en expresiones artísticas, tan necesarias para nosotros. Y pues nada, ojalá que el siguiente foro lo podamos celebrar en presencial y reiterarle a Manuel. Él es un egresado en su proceso formativo, pero nuestra casa de estudios, a nombre de la licenciatura, los académicos de la licenciatura de Sociología de la Educación, pues seguimos vinculados y siempre buscando estos espacios para nuestros estudiantes y agradecer pues a Silvia, a Job, que son también parte de nuestra comunidad estudiantil y por supuesto a nuestros invitados externos que tan brillantemente y con toda la entereza también nos brindan sus propias expresiones y sus propias formas de estar, sentir y vivir en este mundo. Agradecemos ampliamente a todos quienes están siguiendo a través de redes sociales y posteriormente pues daremos a conocer el siguiente eje tema de nuestro siguiente cuarto foro LGTB+. Bonita tarde para todos y buen provecho. Hasta pronto. Hasta pronto y educar para transformar. Educar para transformar.